Bienvenido a Mal de Muchos, Consuelo de Motos, un podcast que no es para cualquiera. Aquí la carretera es el estudio, el motor la banda sonora y tú mi copiloto. Ponte el casco y acompáñame. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos. Buenos días, ruteros y ruteras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no se celebra el Día Mundial de nada, así que es un día normal y corriente. Lo único que sí que seguimos teniendo es la semana de la lactancia materna. Ay, la lactancia materna. Esa cosa que nos da de comer nada más empezar a estar vivos y que nos hace ir creciendo y tomando forma, además de aportarnos defensas tan importantes en las primeras etapas, los primeros meses, las primeras semanas sobre todo. Bueno, dicha tontería del día, que no es ninguna tontería, vamos allá, vamos a empezar con el episodio, con la ruta, con la aventura de hoy. Y vamos a empezar hablando de esta KTM y sus primeros 5.000 kilómetros. Esta montura tan negrica, con sus matices entre rojo y naranja, y esa vibra que tiene un matiz campero, ¿no? Pues al final para mí es una combinación perfecta de diversión, tanto en carretera como fuera de ella. La verdad es que me lo paso muy bien, no tengo ningún tipo de queja con la moto. De momento todo va en su sitio, todo está como tiene que estar. Y vamos allá. 5.000 kilómetros con la KTM 790 Adventure. ¿Qué han sido estos 5.000 kilómetros? Estos 5.000 kilómetros han sido sobre todo diversión, sensaciones, ritmo, alegría, fuerza, garra, una moto que acelera como tiene que acelerar, que frena como tiene que frenar. El que me estoy viendo acelerar y frenar como un gili en medio de la carretera ahora mismo estará pensando, que le pasa al entrar una Vespa en el ojete o algo, pues algo así, en fin. La moto tiene una respuesta que para mí es muy correcta, es la 1, 2, 3, pues digamos que la quinta o sexta moto en propiedad que tengo y que he usado lo suficiente como para poder opinar de ella con momento. Y la verdad es que de todas las que he tenido creo que es la moto no la más equilibrada, pero sí la más divertida. Para mí el equilibrio perfecto lo tenía la V-Strom, porque lo tenía todo sin darte mucho en nada. La V-Strom 650 era una moto increíble y es quizás la única que me arrepiento de haberme quitado. Esta KTM me da, porque la verdad es que me da todo lo que me daba la V-Strom. Os diría que la V-Strom me da un pelín más en el asfalto, ¿vale? Y un pelín menos en tierra, pero bueno, por lo que me aporta esta de más en tierra, creo que está más que compensada la situación. Al final lo importante es el equilibrio de fuerzas, vamos a decirlo así, y que todo funcione como tiene que funcionar y ya está. Vale. Desgaste de neumáticos, más que correcto. He hecho mucha autopista, han sido 5.000 kilómetros, de los que me atrevería a decir que 4.800 han sido de carretera. Y la verdad es que los Pirelli me están funcionando muy bien, los Scorpion GTR son, ¿sí? Bueno, la memoria ya sabéis que no es muy fuerte. Pues la verdad es que muy bien, estoy muy contento con ellos y seguramente los repetiré por lo menos hasta que tenga suficiente experiencia en tierra y vea si vale la pena ir a por algo un poquito más 60-40. Bueno, aparte de eso, a nivel de viento, ¿no? Es una moto en la que he visto que el viento lo para muy bien, pero que, por ejemplo, por mi forma, por mi estructura, por cómo me da a mí el viento, justo me pega el corte en el cuello. He probado con el asiento más arriba, he probado con el asiento más abajo, y aún así el problema sigue siendo para mí el mismo, que me queda el aire justo en la zona del cuello, en la zona de entre la barbilla y joder, ¿por qué frenáis tanto? No hay nadie en la carretera, no está pasando nada. Hemos pasado de ir a un ritmo de 80-90 km por hora a 50.
Bueno, en fin, todos los días hay algún simpático que te alegra el día. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Me da la sensación de que por mi altura y por composición de la moto me queda el aire muy en el palmo ese que hay entre la barbilla y el esternón, que es donde más he visto que, por experiencia en motos anteriores incluso, me genera más ruido en el casco. Contra más aire entra por debajo, ¿no? Pues más vibraciones. Además es una cosa desagradable. Además que me impacta directamente en el casco en completo. Me genera una vibración muy molesta que me afecta a nivel visual. Veo incluso como todo vibra un poco, ¿no? A la hora de leer carteles no tengo la misma nitidez. No es un defecto como tal de la moto, es una cosa que pasa en esta moto con mi altura o mis cascos, ¿vale? Y tengo que ver cómo solucionar, seguramente con algún tipo de spoiler superior encima de la pantalla quedaría más que solucionado el tema, ¿no? Pero tengo que investigar un poquito sobre ello y tengo que ver cómo narices lo acabo solucionando. Aparte de eso, me ha costado un poco hacerme a la idea de que llevo cubremanos. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso y a la vez tiene sus inconvenientes. Para mí es maravilloso en invierno porque, sinceramente, para el clima al que estoy acostumbrado y por donde me muevo, es más que suficiente el hecho de llevar el cubremanos para ahorrarme el frío. Pero la verdad es que luego, en otras situaciones, como por ejemplo ahora en verano, echo de menos ese impacto directo del viento en el guante. De hecho, muchas veces acabo soltando una u otra mano y sacando la mano pues por debajo, ¿no? Un poquito hacia la rodilla para que le dé el viento de frente, vamos a decirlo así. Que voy un poco revolucionado. Bueno, pues eso. Para mí, pues una cosa que no había tenido hasta ahora y que viene de serie en esta moto y me parece haber un acierto. Y que además luego fuera, ¿no? Pues te protege de proyectiles malintencionados que te pueda echar la moto de delante, que siempre de delante tiene muy mala intención, siempre es el malo. Y cualquier tipo de rama, incluso en casos de lluvia, ¿no? Pues muchas veces te quitan mucha agua de las manos. Además de darte eso, una protección del aire, ¿no? Que en invierno pues se nota y se puede llegar a agradecer bastante en días fríos. La moto en sí viene cargadita de electrónica hasta las cejas, pero hasta las cejas. Por tanto, no he tenido tiempo de jugar bien con toda la electrónica de la moto. Pero sí que es verdad que he tenido siempre la sensación de que es una moto que está muy bien hilada, que te acompaña la electrónica y no te resulta del todo invasiva. Sí que alguna vez el ABS trasero no me ha acabado de gustar y me ha dejado una sensación así un poco amarga, pero ha sido en situaciones muy concretas y en las que realmente con una mejor técnica de frenado no hubiera pasado, porque siempre que salta el ABS es porque has usado el embrague a destiempo. ¿Qué significa eso? Que si tú empiezas a frenar y tocas el embrague, la moto detecta que no hay el freno motor y salta el ABS de otra manera. Si yo, por ejemplo, que tengo quick shifter, bajo sin embragar, en ese momento, ¿vale? Hay un impasse en el que puede saltar un poco el ABS. Entonces, lo que tienes que hacer, por norma general, es reducir antes de entrar a la curva de forma correcta, no luego ya cuando ya estás casi dentro del todo, apurando al límite. Te quitas ese problemilla. De todas formas, ya os digo, me ha pasado un par de veces y estoy bastante convencido de que ha sido más un problema de gestión mío que de la propia electrónica de la moto. Aunque, por ejemplo, esto con la V-Strom nunca me pasó y con la Hornet tenía que ser muy exagerado para que me pasara. Así que podría deciros que quizás el ABS es algo más intrusivo que en otras motos, sin llegar a ser para mí una molestia. De hecho, es
porque si pruebas tu ABS antes de empezar a rodar con tu moto y te acostumbras a cómo funciona, nunca debería llegarte a ser intrusivo. Esto es una de las cosas que siempre se recomienda y que muy poca gente hace. Cuando estrenas una moto, aprende a frenar con esa moto. Es muy importante saber cómo va a responder ese ABS, saber cómo va a responder la moto, cómo se van a hundir las horquillas delanteras y cómo se van a repartir los pesos, no sé, un poco el todo. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo sabe cómo funciona la moto, en el momento en el que vayas a necesitar hacer una frenada de emergencia real, vas a poder hacerla con mucha más destreza y habilidad y con un movimiento natural de memoria muscular interiorizado que te va a ir de lujo. Porque al final las cosas se aprenden muchas veces en el uso. Y en las motos, la verdad es que la teoría es fantástica, pero no sirve de nada sin práctica. La moto es una moto cómoda, es una moto en la que he leído sus más y sus menos entre averías y cosas extrañas, que he leído incluso quejas de comodidad en la moto. La verdad que para mí el asiento es más cómodo de lo que he leído por ahí. Y eso que soy un tío grande, que tengo mi peso y que en teoría pues amortizo todo el acolchado del asiento sin ningún tipo de duda. Pero parece ser que, bueno, alguna gente dice que no. Esto ya va a gustos, ¿vale? Yo es que al final estoy acostumbrado a hacer rutas con cualquier tipo de moto de las que he tenido, ¿no? Y el único secreto para el culo cuadrado es ponerse de pie y de paso aprovechar para que te ventile el pecho ahora en verano, que es maravilloso, ¿eh? Una chaqueta de verano bien ventiladita a, pues yo que sé, 80, 100 kilómetros por hora. Te da un flujo de aire muy majo, para que tú pues oxigenes el pecho, ¿vale? Es una cosita pues que hay que tener en cuenta. O sea, la ventilación es maravillosa, hay que ir cómodo, hay que ir fresco y siempre hay que tener en cuenta que la temperatura también es un enemigo. No solo en casos de frío, sino también en casos de calor. No vas igual de seguro cuando la temperatura es ideal que cuando estás sofocado de calor, tienes prisa por llegar. Esto pasa igual en invierno, cuando tienes mucho frío y tienes prisa por llegar. La prisa es mala, la falta de confort en la moto es mala. Por tanto, siempre hay que buscar el setup, la configuración de equipación, moto y técnicas que nos permitan mantenernos frescos, cómodos, confortables el mayor tiempo posible. Hay momentos, sobre todo en la conducción off-road, en los que va a ser imposible. Pero bueno, esto ya es algo que es opcional. Oye, pues si ves que el off-road en pleno agosto a 40 grados no es una opción, lo mismo hay que salir muy tempranito, hay que salir muy tarde, o lo mismo hay que plantearse no salir. A veces la mejor batalla o la mejor victoria, ¿no?, es la guerra que no se libra. Así que, bueno, ya ahí cada uno decide cómo destrozarse el cuerpo y la mente, ¿vale? Porque al final hay una parte de mente que muchas veces yo creo que no se tiene en cuenta, ya que la resistencia física es muy importante en general, pero la resistencia mental también lo es. Es verdad que la gente que hace deporte, de alguna forma, suele acabar desarrollando esa capacidad, ¿no?, de resistencia mental, de saber sufrir y de saber esforzarse, ¿no? Al final lo requiere. Pero, a pesar de ello, es importante recalcarlo. Hay una fortaleza mental que si no se tiene, no se puede hacer una ruta de 500 kilómetros en un día. Porque te va a doler el culo, tienes que saber que te va a doler el culo un montón y que vas a tener que, yo qué sé, a veces buscar una excusa muy simple y muy básica como mear para poder estirar las piernas y descansar la posadera 30 segundos, ¿vale? Habrá que echar combustible, habrá que hidratarse, por tanto, aprovecha esos tiempos realmente para estirar las piernas, aunque no vayas a repostar tú. Aunque no seas tú el que va a mear, aprovecha, bájate de la moto y estira las piernas. Bueno, seguimos un poquito con la KTM, que yo me voy de madre. No he tenido ningún tipo de problema con ella, la verdad es que no he jugado a nivel de electrónica mucho, pero el modo rally creo que va a dar muchísimo juego en cuanto aprenda a manejar la moto en situaciones de off,
un poquito más adversas o complejas. ¿Por qué? Porque cuando llegas a dominar la moto en una situación un poquito más adversa, la situación sencilla se convierte en algo más básico y que tienes más controlado. Entonces, cuando llegue a ese nivel de control en lo básico, estaré preparado para empezar a jugar con la electrónica de la moto y empezar a configurar la moto a mi gusto y mis necesidades. Considero que es una enorme cagada empezar configurando la moto cuando no tienes ni puñetera idea, porque esto es muy habitual, tocar sin saber de cómo vas a sentirte en la moto, de cómo vas a llevarla, de cómo vas a conducirla, de qué tipo de conducción en off vas a hacer, qué necesidades vas a tener, si necesitas que te culee un poco más, un poco menos, si te gusta, si no te gusta, si te sientes cómodo. ¿Por qué? Porque ya habrá tiempo de coger nivel, pero si empiezas sintiéndote incómodo, lo que vas a conseguir es una gran tensión en todo tu cuerpo que no te va a permitir pilotar adecuadamente. Ya está, simplemente es así, es un tema de lógica. Por tanto, ya jugaré con la electrónica, ya jugaré con las suspensiones, ya jugaré con lo que tenga que jugar en el momento en el que yo considere que empiezo a poder hacer unas salidas off-road pues un poquito más serias, algo pues yo qué sé, de nivel básico, ya os digo, no hace falta tampoco un nivel muy avanzado, yo creo que un nivel bajo medio, sin llegar incluso al medio, con un bajo medio sería suficiente como para empezar a trastear y empezar a saber lo que me gusta y lo que no, pero para eso hay que salir con asiduidad. Y en mi caso no está siendo posible, por tanto, ahora mismo la electrónica os la presentaría como lo mejor de lo mejor, pero no puedo hacerlo. Os puedo decir que el control de crucero funciona fenomenal. Sí que es verdad que no es adaptativo como en los coches y es una cosa que se puede llegar a echar de menos si estás más empanado de la cuenta, pero aquí viene la clave. Para mí, un control de crucero adaptativo en una moto no es algo positivo. En un coche te despistas, tienes un golpe y tu cuerpo está dentro de la lata. En una moto te despistas, tienes un golpe y tú eres la lata, ¿vale? Tú te vas a llevar todo el impacto y vas a gozarlo al máximo. Y tus huesos ya ni te dijo, te van a partir de la risa. Pues eso, un poco con este punto de vista entre irónico y sarcástico, creo que es perfecto que tengas control de crucero, pero también es perfecto que no sea adaptativo. Hecho en falta, con la cantidad de tecnología que tiene, pues algunos sensores para la alerta de proximidad excesiva del vehículo de atrás, para que le haga unos warnings automáticamente cuando sea necesario. Y también he hecho en falta algo así tipo radar que te muestre a ti en pantalla, ¿no? También si tienes algún objeto cerca más de la cuenta. Pero claro, esto sería para una conducción de carretera y al final es una moto que está pensada para el off. Tener algún tipo de sensor de ese estilo sería, primero, muy costoso de reparar y segundo, muy absurdo, porque hay cuerpos extraños moviéndose constantemente, ¿no? Ramas, árboles, piedras. Por tanto, hay en toda la razón KTM para no ponerlo. Pero vamos, un argumento súper fácil y súper sólido. Y a rasgos generales, esto sería todo lo que os puedo contar, más que nada porque ya estoy a punto de aparcar la moto y tampoco quiero enrollarme de más. Como siempre, ha sido un placer llegar hasta aquí con todos vosotros. Hoy he tenido que grabar con el intercom, lamento muchísimo la bajada de calidades en el audio, porque seguro que se ha notado. Pero bueno, igualmente es mucho mejor esto que nada, me imagino, Así que, de nuevo, gracias. Mañana más y mejor, espero que, bueno, mi pequeña opinión después de 5.000 kilómetros con la KTM os haya gustado. Seguro que me he dejado muchísimas cosas, seguro que me he dejado muchísimas ideas y conceptos de la moto, como por ejemplo, poder regular en altura el asiento de forma cómoda y fácil, aunque te tengas que bajar. Es útil porque si ya sabes que vas a hacer off, a lo mejor te interesa tenerlo un poquito más alto o no, y adaptarlo a tus necesidades. Pero bueno, lo dicho, os voy a dejar ya. Muchas gracias como siempre por acompañarme, encantado de rodar con vosotros. Y nada, mañana más y mejor. Un abrazo enorme, venga gente,
Chao. Se oye el rugir del motor, sientes olor a combustible, carretera adelante y un rumbo impredecible. La ruta está servida, comienza la aventura, aumenta la presión, se aleja la cordura. El cuerpo, la mente, la máquina son una. El acelerador despeja tus dudas. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor, el podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor, se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión, que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos. Siente en ti el buen humor, el podcast te mete en ambiente. Pues más allá del motor, se crea un mundo diferente. Unidos por esta pasión, que cada día atrapa más gente. No importa si eres de la 2 o viajas convalidadamente, vente a esta ruta y disfruta. Mal de muchos, consuelo de motos, rodamos por la vida sonriendo como pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, no existe un atasco que pueda con nosotros. Mal de muchos, consuelo de motos, no importa la montura, únete que somos pocos. Mal de muchos, consuelo de motos, cruzan el horizonte y almuerzos de locos.